Hola, ¿qué tal? Soy Félix Falcón y bienvenidos a mis apuntes de ingeniería. En este blog estaré subiendo contenido de ingeniería, conceptos, equipos, materiales, etcétera, relacionados a la industria petrolera, especialmente a la industria de la perforación. Así que si te interesa, quédate aquí y acompáñame. Los distintos elementos de la perforación crearán sistemas o subsistemas que harán un trabajo en particular, y estos, al trabajar en conjunto, crearán un pozo de forma segura, eficiente, para llegar a un único objetivo. ¿Cómo se hará esto? Vamos a verlo paso por paso. Comencemos mencionando los principales sistemas básicos de la perforación: el sistema de potencia, sistema de izaje o levantamiento, sistema de rotación, sistema de circulación de fluidos, sistema de control de presión o control de pozo y el mástil y subestructura. Lo convencional en la literatura académica es encontrar 4 sistemas, los 4 primeros, pero pueden haber autores o compañías que agreguen o separen otros sistemas, como el sistema de control de pozo. Otro de ellos es el mástil y subestructura, que algunos lo cuentan dentro del hoisting system, dentro del sistema de izaje, y otros por fuera, hablan de ellos aparte. Pero sea como sea el caso, no nos enrollemos y hablemos de uno de ellos, hablemos del primero. Sin este no sucede nada, el sistema de generación de potencia. Este sistema se encargará de proporcionar la energía necesaria al resto de sistemas para que funcionen adecuadamente, siendo el sistema de izaje y el sistema de circulación los que más energía van a demandar, aunque esto por lo general no sucede al mismo tiempo. Este sistema se puede dividir en dos partes: la generación de potencia y la transmisión de potencia, y esta última se puede subdividir en transmisión mecánica y transmisión eléctrica. La generación de potencia se lleva a cabo con los prime movers o motores primarios, que pueden ser una turbina de gas o un motor de combustión interna. Actualmente lo convencional en perforación es utilizar diésel por la gran cantidad de energía que genera y que requiere menor cantidad o masa para realizar un trabajo en comparación con otros combustibles. En plataformas de producción aprovecharán el mismo gas generado para generación eléctrica, pero esto no es posible en una plataforma de perforación. A ver, espera, si no estás entendiendo, vamos a explicarlo paso por paso. Imaginemos que estás utilizando tu energía eléctrica, pero esa energía no la generas tú, se genera en alguna parte. ¿Y cómo se genera? Pues a través de combustibles fósiles como el carbón, el gas, el petróleo, puede ser por la biomasa, la madera, puede ser de pozos geotérmicos, de centrales nucleares o energía limpia, como la energía solar o la energía del viento. Pero, ¿qué será lo más eficiente para la industria petrolera? ¿Podemos generar energías limpias? Como los pozos petroleros van a estar en lugares remotos, lugares donde ni siquiera va a haber infraestructura, nosotros vamos a necesitar generar la energía en el lugar. Entonces, de los ejemplos que di anteriormente, ¿cuál sería el más eficiente para transportar y almacenar y al mismo tiempo que me aporte gran cantidad de energía? De todos los estudios que se han hecho, el más eficiente será el uso del diésel. La gasolina no, porque es más complicado de manipular, y el gas es más complicado de transportar y almacenar. Por lo tanto, el diésel parece ser la mejor opción y es la que se utiliza. Ok, seguro que ahora se está entendiendo la generación de energía, pero ¿cómo funciona esto de la transmisión de energía? Los motores de combustión interna harán girar un eje. Este eje se conectará mecánicamente con una serie de cadenas, piñones, bandas, correas y poleas que transmitirán el movimiento a lo largo del sistema hasta las bombas y motores. Debido a la fricción entre cada uno de sus componentes,
El calor y ruido generados hacen que el sistema pierda hasta el 40% de su energía o potencia. Ahora hablemos de la transmisión eléctrica, la que se usa actualmente. Electricidad y magnetismo son dos propiedades muy relacionadas, dos caras de una misma moneda. Gracias a la ley de Faraday, sabemos que un campo magnético puede inducir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Por ello, el motor de combustión interna hará girar un eje conectado a un rotor que tendrá incrustado un imán. Este imán, al estar en movimiento, su campo magnético inducirá una corriente eléctrica. A la máquina que transfiere la energía mecánica a energía eléctrica la conocemos como dínamo o alternador. La transmisión eléctrica es lo convencional en un equipo moderno. De los tres tipos de configuración de corriente eléctrica, el de corriente continua alcanza eficiencias mayores a 80% aproximadamente, mientras que los motores de corriente alterna son mucho mayores al 90% de eficiencia. Esto quiere decir que si un equipo tiene capacidad de 2000 caballos de fuerza, dependiendo de nuestro sistema de transferencia, obtendremos convencional 60%, que serían 1200 caballos de fuerza. Corriente continua 85%, que serían 1700 caballos de fuerza. Corriente alterna 95%, que serían 1900 caballos de fuerza. Para controlar la velocidad de rotación de las bombas y motores, basta con variar el voltaje de equipos de corriente continua, lo que se conoce como VSD, o la frecuencia en la corriente alterna, VFD. Estoy seguro que hablar de motores y bombas puede ser un tema muy interesante para otro video, así que si quieres más contenido como este, no se te olvide darle like, compartir y agregarme en tus redes sociales. Ok, sin más preámbulos, vamos a ver algunos ejemplos para entender la ingeniería detrás de este sistema. Recordarás que la potencia de un eje desarrollado por un motor puede ser obtenida de la siguiente ecuación, donde PS es la potencia del eje desarrollado por el motor de combustión interna en caballos fuerza, que será igual a la velocidad angular del eje en radianes minuto por un torque de salida en libras fuerza por pie. Ok, esta ecuación se puede escribir en términos de revoluciones por minuto. Sabemos que la velocidad angular de un eje va a ser igual a 2 veces pi por las revoluciones por minuto, mientras que el torque es una fuerza por distancia. En este caso sería el peso por el radio del eje de un volante o del tambor del drawwork. ¿Ok? Entonces, si despejamos el peso, obtenemos una fórmula en términos de velocidad, que sería velocidad vectorial igual a 2 veces pi por el radio del volante por revoluciones por minuto. Si sabemos que la potencia es el producto de la fuerza y la velocidad, entonces la potencia requerida de un eje puede ser escrita como potencia igual a peso por distancia entre tiempo, que sería lo mismo que decir que peso por velocidad vectorial. Estas fórmulas son un principio básico para calcular la potencia que va a requerir, por ejemplo, el malacate o drawwork. Pero no nos adelantemos, aún nos falta ver otro concepto, el de eficiencia energética, además de la energía que vamos a requerir generar. Matemáticamente, la eficiencia se escribe de la siguiente forma. Eficiencia del sistema de potencia será igual a la energía de salida o potencia de salida entre la potencia de entrada o energía de entrada. Esto es igual a PS sobre QI, que será igual a la potencia de salida entre WF, que va a ser la tasa de consumo de combustible por el motor, que va a multiplicar el valor calorífico del combustible utilizado en el motor. ¿Recuerdas la tablita que te mostré anteriormente? Bueno, de ahí se saca el HF. Genial. Ahora veamos un ejemplo. Un motor de combustión interna operado por combustible diésel genera la energía requerida para un sistema. Dado un torque de salida de 1600 libras fuerza por pie a una velocidad de motor de 1150 revoluciones por minuto, consumo de combustible a un índice de 30 galones hora, calcula la velocidad angular del volante, energía de salida
y eficiencia total del motor de combustión interna. Ok, lo primero que debemos hacer es ver con qué datos contamos, qué datos requerimos y cómo podemos hacer el enlace con las fórmulas vistas. Vamos a verlo. Ok, aquí tenemos los datos y los requerimientos. Y estas son las fórmulas marcando los datos que tenemos en verde, los que requerimos en rojo y el resto son datos que podemos inferir, calcular o ver por tablas. Dado que la velocidad angular va a ser igual a 2 veces pi por revoluciones por minuto y yo tengo el dato de revoluciones por minuto, entonces puedo calcular que la velocidad angular va a ser igual a 7,225.66 radianes por minuto. Conociendo la velocidad angular, fácilmente calculamos la potencia de salida, aunque tendremos que hacer una conversión de unidades a caballos fuerza. Genial, ya tenemos dos datos. Ahora vamos por el último. Antes de calcular el último dato requerido, convertiríamos el consumo de combustible de galones hora a libra masa minuto. Luego determinamos la energía de entrada y finalmente obtenemos la eficiencia total del sistema. Sencillo, ¿no? Bueno, ahora veamos un segundo ejemplo. Un motor diésel operó a una velocidad de 1250 revoluciones por minuto en una operación de perforación. El perforador notó que la potencia en el eje fue de 360 caballos de fuerza cuando levantó una sarta o drill string de 600.000 libras fuerza. El motor operó por una hora. Calcula la velocidad angular del volante, torque desarrollado por el motor, velocidad de la sarta y la distancia recorrida por la sarta o el drill string. Repetimos el proceso anterior de ordenar datos y fórmulas. Ahora tú desde tu casa podrías resolver este problema. De igual forma te dejo aquí los resultados. Perfecto, ahora entendemos mejor el sistema de potencia, entendemos la generación, la transmisión y la importancia de la eficiencia energética. Ahora veamos algunos de los ejemplos de los equipos auxiliares y automatizados para ver cómo se ha aumentado la eficiencia energética en esta industria. Dentro de los equipos auxiliares tenemos el Power Control Room, PCR, que es un centro, sala, cuarto o cabina de control donde se realizan las operaciones especiales que proporcionan toda la potencia y la electrónica de control necesaria para todas las unidades eléctricas de una plataforma petrolera. Estoy seguro de que ya habrás visto algún PCR en alguna película o serie sobre centrales nucleares o sobre sistemas espaciales. Aquí te van unos ejemplos de PCR. Dentro del PCR encontraremos otro sistema, el Programmable Logic Controller, PLC, el cual es una forma de controlador basado en microprocesadores que usan una memoria programable para almacenar instrucciones y realizar acciones como lógica, secuenciación, temporización, conteo o aritmética para controlar máquinas y procesos. Comúnmente se comparan los PLC con computadoras, pero hay diferencias. Mientras las computadoras están optimizadas para tareas de cálculo y visualización, los PLC están optimizadas para tareas de control y ambientes industriales. ¿Qué te parece si explicamos este sistema a través de su hardware? Este es un PLC viejo y este es un PLC moderno. La única diferencia es la interfase de comunicación, que explicaré más adelante. Para que funcione el sistema es necesaria una fuente de alimentación que convierta el voltaje de la red de corriente alterna a bajo voltaje de corriente continua a través de un rectificador. En el sistema existirán dispositivos de entrada como interruptores o sensores que enviarán una señal analógica, digital o discreta a la interfaz de entrada. Esta interfaz enviará la información de forma digital o discretizada, es decir, en código binario, a la unidad de procesamiento o CPU. El procesador interpretará la señal y tomará acciones de control
según la información almacenada por el dispositivo de programación. Luego comunicará las decisiones como señales de acción a la interfaz de salida. La interfaz de salida enviará una señal para activar los dispositivos de salida o actuadores. Ok, si estás confundido o no conoces esto de las señales, te lo explicaré brevemente. Las señales digitales nos darán valores binarios de unos y ceros, mientras las analógicas nos darán valores infinitos representados gráficamente como una función continua. Un sensor capta una magnitud física y la pasa a términos de voltaje. ¿Cómo lo hace? Se realizan muestras de la función continua que se forma. De esa muestra se le asignan valores binarios que serán procesados y decodificados por un software. Si en el ejemplo anterior hubiésemos hablado de un sensor de temperatura, probablemente estos hubieran sido sus valores ya presentadas en una computadora. En los dispositivos de entrada se utilizan términos para definir el rendimiento de los sensores, tales como precisión, tiempo de respuesta, rango de medida, sensibilidad, repetibilidad, fiabilidad y estabilidad. Ahora veamos algunos ejemplos de estos dispositivos de entrada. Interruptores mecánicos, detectores de proximidad, sensores e interruptores fotoeléctricos, codificadores, sensores de temperatura, sensores de posición o desplazamiento, medidores de deformación, sensores de presión, detectores del nivel de líquido, mediciones de flujo de fluidos, sensores de proximidad o sensores inteligentes. Generalmente la señal digital de un canal de salida de un PLC es utilizada para controlar un actuador. El término actuador es dado a cualquier dispositivo que recibe una señal eléctrica y la transforma en una acción más poderosa. Esto da lugar al control de un proceso. Los siguientes son algunos ejemplos: relé o relay, válvulas de control direccional, motores de corriente continua, corriente alterna o motogeneradores, variadores de velocidad o de frecuencia. Por último, nos falta la interfaz de comunicaciones, que se utiliza para recibir y transmitir datos en redes de comunicaciones desde o hacia otros PLC remotos. Se ocupa de acciones como la verificación del dispositivo, la adquisición de datos y la sincronización entre la aplicación del usuario. Por ejemplo, el PLC de la plataforma se conectará a otro PLC y este a su vez estará conectada a una interfaz humano-máquina. Para que el HMI se conecte a un PLC debe hablar el mismo idioma, lo cual llaman protocolo, que puede ser Modbus, Ethernet IP o Profibus. En esta interfase se mostrará la información útil de los dispositivos de entrada y salida en una sola pantalla, en la que podremos hacer limitadas operaciones si el PLC lo permite en su programación. Ok, ahora vamos a englobar todos estos sistemas a través del Supervisory Control and Data Acquisition, el SCADA, el cual es un sistema que cuenta con un software y un hardware. Cuando hablamos de hardware, hablamos de la unidad de transmisión remota o RTU, el cual conectaba todos los PLC y a través de una señal de radio mandaba información a una estación maestra. En esta estación se encontraban alojados los servidores y el programa del sistema. Bueno, lo anterior ya no es así, ya no se usan señales de radio. Ahora el PLC tiene su propia interfaz de comunicación, los PLC modernos. Esto hace que se puedan conectar a través de una WAN, o lo que es lo mismo, conectarse a internet. Y estos mismos hacen la función del RTU al mandar señales a la estación maestra. Es decir, los RTU se han eliminado. Entonces te preguntarás, ¿y de qué me sirve el SCADA? Bueno, para adquirir y almacenar datos y poder supervisarlos de forma remota. Es decir, el SCADA te va a permitir mandar los datos a una oficina de una compañía a cualquier parte del mundo. A estos lugares también se les conoce como cuarto de control o centro de monitoreo en tiempo real. Sé que puede ser confuso, pero espero que puedas ver esta imagen y facilitar la comprensión de estos sistemas.
llegaste a este punto del video, quizás te hayas preguntado, entonces, ¿qué me conviene utilizar? Transmisión mecánica, transmisión eléctrica, esos equipos complejos. La respuesta va a ser sencilla, pero va a tener varios criterios. Primero, que cumpla lo que requieras. Después, lo que esté disponible. Y de acuerdo a eso, lo más eficiente y moderno. Por darte un ejemplo, los equipos más viejos de Pemex son de los años 60 y usaban transmisión mecánica. Esto evolucionó en los siguientes años a equipos mecánico-eléctricos a eléctricos de corriente continua. Para los 70s y 80s se adquirieron equipos de corriente alterna a corriente continua y las primeras plataformas de perforación para aguas someras. Pero no fue hasta la década pasada del 2010 en adelante que se adquirieron equipos onshore y offshore de corriente alterna a corriente alterna. Y así como los procesadores y tarjetas de video de las computadoras están clasificadas por generaciones, así sucede también con el equipo de perforación. Por ejemplo, Pemex utilizó 4 equipos de sexta generación para explorar en aguas profundas, la West Pegasus, la Centenario, Bicentenario y la Muralla 4. Aquí te muestro 2 de ellas. ¿Y qué cambia con cada generación de plataformas y equipos petroleros? Cambia la eficiencia energética, la eficiencia operacional, la flexibilidad, la automatización y la seguridad. Y quizás para futuras generaciones se incorpore un nuevo término, la sustentabilidad. Recientemente se han hablado de plataformas híbridas, plataformas que van a incorporar baterías de litio para generación eléctrica y así optimizar el consumo del diésel. Con esto pretenden reducir las emisiones de dióxido de carbono y de óxido de nitrógeno, haciendo una industria cada vez más sustentable, una industria cada vez más limpia. Actualmente, las plataformas más modernas son de séptima generación. Pero quién sabe, quizás en un futuro podamos ver plataformas con energía 100% sustentable, que se generen con aerogeneradores, con la energía del sol, con la energía maremotriz y de las corrientes del mar. Todo esto es para hacer la industria más eficiente, más sustentable y todo a precios competitivos. Pero, ¿tú qué crees? ¿Qué otras áreas de la industria petrolera se podrían automatizar? ¿Crees que la industria offshore alcanzará la eficiencia energética antes que la onshore? ¿O cómo serán los empleos del futuro en la industria 4.0? Déjame tus comentarios y comparte algo de tu conocimiento. Yo soy Félix y nos vemos en otro video. Hasta pronto.